1928, un año completamente catastrófico para la historia de nuestro país, que estuvo lleno de persecuciones y huelgas contra los que el gobierno colombiano consideraba socialistas, solamente por reclamar los derechos de los trabajadores. Este periodo estuvo regido por la hegemonía conservadora, representando a nuestro país el señor Miguel Abadía, y que implementó junto con el ministro de Guerra Ignacio Rengifo, bueno, obviamente el gobierno y todo eso, y que dio ante el Parlamento la aprobación de la ley heroica. La ley heroica surgió por las tantas preocupaciones que tenía el gobierno por tanta huelga, por tanto problema que había, por tanto socialista que había. Fue por esto que se creó la ley heroica. La ley heroica les iba a permitir eso, encarcelar, perseguir y masacrar literalmente a las personas. Y el día de hoy se hablará de una de las masacres más grandes que hubo Colombia y de la cual estamos empezando a olvidar. Por lo tanto, hoy hablaremos de algo que preferiríamos hubiera sido un mito, la masacre de las bananeras. Tenemos que partir de conocer lo que fue la United Fruit Company, que esta fue una multinacional estadounidense con la que Colombia hizo trato porque necesitábamos prácticamente plata, necesitábamos mejorar nuestra economía y necesitábamos mejorar nuestras relaciones con el exterior, por lo que la exportación de plátano, que de hecho fue a nivel mundial, fue bastante buena, nos trajo algunas consecuencias un poquito feitas, además de hacer muchas cosas buenas por nuestro país. Los trabajadores, el 13 de noviembre de 1928, declararon una huelga. ¿Por qué declararon una huelga? Porque no tenían derechos, porque simplemente eran sobreexplotados, eran esclavos de dicha empresa. Para finales de este mes, de hecho, más de 400 trabajadores estaban en la cárcel. ¿Por qué? Por la ley heroica que les permitía todo esto. Esta huelga era liderada por Raúl Maecha, José Russo y Alberto Castrillo. Y prácticamente aquí iban más de 30.000 obreros. Se dirigieron primero a la ciudad de Ciénaga para luego ir a Santa Marta para luego crear una concentración masiva. Pero ellos se quedaron en Ciénaga y a la 1:30 de la madrugada del 5 de diciembre de 1928, soldados que venían desde Barranquilla, que eran dirigidos personalmente por el general Carlos Cortés Vargas, recorrió las 6 cuadras que separaban el cuartel del ejército de la estación de Ciénaga. Los uniformados ocuparon posiciones estratégicas frente a la multitud, donde se situaron en una doble fila en el costado norte de la estación, donde en caso de ser necesario podían disparar. ¿Disparar a dónde? A los civiles que estaban allí peleando por sus derechos. Mientras las personas dormían, se escuchó un redoble de tambor que llamó la atención de los huelguistas, imponiendo un sorprendidísimo silencio. Entonces, desde la oscuridad, se escuchó una voz militar leyendo el bando en el cual se declaraba que este sitio se prohibía reuniones de más de 3 personas y que se exigía el toque de queda. ¿Pero qué pasó? ¿Que tenían que irse? Sí, pero nadie se movió. Minutos después se escuchó una trompeta ordenando la retirada, pero solo se escucharon gritos que decían viva la huelga, viva Colombia libre, viva Colombia, viva el ejército colombiano y abajo el imperialismo yanqui. Pasaron los minutos y fue la misma vaina, y se escuchó una segunda trompeta que les dijeron que si no se iban, abrirían cese al fuego. Entonces nadie les creyeron. A un tercer trompetazo, los gritos de viva Colombia, viva la huelga, fueron cortados, fueron silenciados por una ametralladora y nada se escuchó más que los disparos. En estos momentos solo se escucharon sonidos de muerte y vergüenza para nuestra patria que aún resuenan en esta estación del ferrocarril de Ciénaga y que aún están en el alma de nuestra nación, que a día de hoy nos atormenta. En la mañana del 6 de diciembre, que era triste y silenciosa, hubo una sorpresa para quienes tristemente desafiaron la muerte y sobrevivieron. Cuando llegaron a la estación, solo encontraron 9 cadáveres. 9 cadáveres que representaban de una forma irónica, burlona y simbólica los 9 puntos planteados por los huelguistas de la United Fruit Company en un pliego, los 9 puntos que querían para sus derechos. Simplemente una burla a todos ellos. Se cuenta, dice una tradición oral, que esa noche
Las personas muertas o heridas fueron arrojadas por soldados de Cortés Vargas al mar como alimento para los tiburones, que fueron trasladados de hecho por el tren. Y de hecho los días después, finca por finca y pueblo por pueblo, se empezó una cacería a muerte de los huelguistas en toda la zona bananera. Los líderes de esta huelga tuvieron que huir, algunos fueron encarcelados y otros incluso asesinados. Más adelante, Jorge Eliezer Gaitán quería defender los derechos y responsabilizar al gobierno que había ordenado matar a gente indefensa. Y así, junto con esto, se conmocionó tanto el país que se creó el derrumbe de la hegemonía conservadora. Y así concluye una parte de esta historia que, llena de sangre y sufrimiento, ha dejado una marca bastante grande en nuestro país.